Edición de Sports Center. Bienvenido, Ciro, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Hoy arrancó el grupo C de la Copa del Mundo, donde está Brasil y Marruecos. Era uno de los partidos más atractivos en esta primera fase, contando que son 48 selecciones y demás. Se presentaba el pentacampeón del mundo. La última vez que Brasil fue campeón del mundo fue hace 24 años. Cuando 2002. ganó el Mundial del 94, habían pasado 24 años sin que fuera campeona del mundo. Yo no sé si ese número pueda marcar alguna tendencia. Pero ¿cómo viste a Brasil en su presentación, Ciro? Pues mira, no soy un experto en numerología, pero para poder cumplir esa profecía, menos, ¿eh? pero para poder cumplir esa profecía, sí te digo que tienen que mejorar mucho en relación a lo que hoy vi. Si pones en la balanza los mejores momentos de Marruecos y los mejores momentos de Brasil, me quedo con los de Marruecos. Los primeros 30 minutos los jugó realmente bien el equipo de Mohamed Ounabi. Y no olvidemos que recién tomó las riendas de este equipo. Era Regragui el que manejaba la selección de Marruecos. Y Brasil me queda de ver porque en buena medida no tiene laterales profundos. Hoy habilitó a Ibáñez como lateral derecho ante la baja de Wesley, que se lesionó en el partido contra Egipto, y puso a Douglas por el lado izquierdo, pero ninguno de los dos laterales iba. A Casemiro le costó mucho trabajo el partido. Por dinámica, su velocidad ya no es la de antes y se hizo amonestar muy pronto. Tan es así que lo termina Ancelotti sacando en el segundo tiempo. Y los mejores momentos de Brasil llegan por brotes individuales. El gol con el que empatan el marcador de parte de Vinicius es una joya, una belleza, un estupendo apoyo atrás con el mediocampista Guimaraes. Lucas Paquetá está sobre el final del primer tiempo, muy cerca de anotar un golazo de media tijera. Pero en el segundo tiempo, cuando Brasil empareja un poco el trámite del partido, no encuentro una ocasión medianamente clara de los brasileños como para merecer la victoria. Si alguien se acercó a merecerla fue justamente el equipo de Marruecos, que tuvo picos más altos de rendimiento. En lo que alcancé a ver del partido, que fueron esos primeros 30 minutos que decías, donde Marruecos estuvo prácticamente encima, después logró revertir poco a poco la situación el equipo brasileño, pero sí vi muy atrasado a Vinicius. En ese sentido, ¿qué tendría que cambiar? Sobre todo pensando en que Escocia y Haití no van a ser evidentemente dos rivales que le signifiquen gran problema, pero la diferencia de goles va a terminar por definir quién es el primer lugar en este sector, ¿no? Bueno, y vendrá esa situación. Claro, para Brasil este era el compromiso más complicado, porque Marruecos tiene otra dinámica, tiene otro trato del balón. Este es un equipo que ha evolucionado favorablemente en relación a el Mundial anterior. Vaya, Brasil no tiene los laterales que sí tiene Marruecos, Mazraoui y Hakimi. Hakimi es un jugador de clase mundial en su posición de lateral derecho, y hoy el Canús del Stuttgart de un partidazo se salió. Hay que ver el gol que anota Saibari, el pase que le pone filtrado por el centro Brahim Díaz. O sea, no les voy a presentar a Brahim Díaz, es un jugadorazo, y aunque no tiene el protagonismo deseado en el Real Madrid, no le pide nada a los principales jugadores en esta Copa del Mundo. Entonces este era el principal compromiso para la selección de Brasil. Tendrá que ir evolucionando, pero ¿cómo van a solucionar lo de tener laterales profundos? Pues simplemente no los tienen. O sea, las otras opciones son Danilo, Alexandro, que son ya muy veteranos, lejos de los mejores laterales que puedan llegar a encontrar. A Casemiro le va a seguir costando cuando el juego tenga esa dinámica. Entonces sí creo que tiene un déficit en ese sentido y van a depender mucho de sus individualidades. Hakimi, que por cierto se convierte hoy en el jugador marroquí con más partidos de Copa del Mundo. Este es su tercer mundial, enfrentando hoy a la selección de Brasil. Sí, de lo más atractivo, ya mencionabas lo de Mazraoui, que también en el otro costado tiene mucha llegada. Ahora, Ciro, ¿qué podemos esperar de esta selección de Marruecos? Sobre todo por lo que vimos en el pasado mundial. Dejaron fuera a Portugal y a España en rondas de cuartos, de octavos y de cuartos de final, y terminan perdiendo con la selección de Francia. Es decir, en ese nivel se colocó Marruecos en el mundial anterior. Por lo que alcanzaste a ver el día de hoy frente a Brasil, ¿qué podemos esperar? ¿Podría ser el caballo negro, Marruecos? Marruecos ha evolucionado. Digo, caballo negro es, yo creo, el que irrumpe por sorpresa. Estos ya irrumpieron por sorpresa hace 3 años y medio en Qatar. Hoy lo que más me gusta es cómo ha evolucionado su estilo de juego, lo bien asociados que están, el buen pie que tienen sus futbolistas. E inclusive ni siquiera es que estén tomando la base del equipo juvenil que fue campeón y que el propio entrenador Unagi fue que dirigió. Esta es una base muy consolidada donde toman jugadores de todos lados y que no se resiente el cambio de entrenador. Entonces no me extrañaría encontrarme a Marruecos en rondas avanzadas. Tienen muy claro a lo que juegan y tienen
jugadores con muy buen pie. Y habrás visto a Saibari, tú que estás constantemente narrando la Liga de Países Bajos. Sí. Bueno, este tipo anotó 15, 18 goles en la temporada en la Eredivisie. Hoy marca un golazo picando la pelota por encima al guardameta Alisson. En fin, muy satisfactorio lo de Marruecos. Ahí estuvo en su momento también Mazraoui con el Ajax, así que más o menos tenemos ubicado al equipo de Marruecos. Si el Mundial pasado dejaron fuera Portugal y España, que eran de alguna manera favoritos o candidatos en este Mundial también lo son, pues a Marruecos no podemos dejarlo muy atrás en esa lista. No me extrañaría que terminaran líderes de grupo. Sí, y que por ahí pelearan también cuartos, semifinales, como lo hicieron en el Mundial pasado. Ciro, como siempre, un gusto. Un placer, un gusto. El gusto es mío. Pues ahí está la selección de Marruecos que ha empatado con Brasil en su presentación en esta Copa del Mundo. Continuamos en Sport. Hablemos de la selección de Brasil que enfrentó a Marruecos en su partido de debut en esta Copa del Mundo 2026. Empataron 1-1. El gol llegó primero por Marruecos, Saibari al 21 y al 32 Vinicius Junior lo terminó empatando. De ahí ya no llegó el invitado especial y ahora los brasileños enfrentarán a Haití el próximo viernes en Filadelfia, buscando su primer victoria, donde también comparten grupo junto con Escocia. Y este fue apenas el cuarto empate de Brasil en un primer partido de Copa del Mundo en toda la historia, sexto sin ganar. En las 3 ediciones previas en las que empató, no fue campeón del mundo. Y así marcha el grupo C del Mundial. Brasil y Marruecos, entonces, después de este empate, terminan sumando un punto y en unos minutos más estarán enfrentando a Haití y Escocia en el otro partido de la primera jornada de este sector. La selección de Brasil debutó en el Mundial 2026 y lo hizo dejando más dudas que certezas. Sí, el marcador final fue un empate 1-1 frente a Marruecos, pero la sensación que dejó el equipo de Carlo Ancelotti en su estreno fue bastante preocupante para una selección que históricamente ha sido sinónimo de dominio, jerarquía y espectáculo. En un escenario imponente como el MetLife Stadium de Nueva York, Nueva Jersey, sede de la gran final de esta Copa del Mundo, la verde-amarela no pudo imponer condiciones ante un Marruecos que volvió a demostrar que lo suyo ya no es casualidad ni una sorpresa pasajera. Este equipo africano compite, presiona, incomoda y sobre todo juega con una convicción táctica impresionante. Brasil tuvo posesión, intentó controlar el ritmo y generó aproximaciones, pero durante largos tramos del encuentro pareció un equipo partido con dificultades en la circulación y con una dependencia enorme de las individualidades, y eso, para una selección con el talento que tiene Brasil, es alarmante. Marruecos golpeó primero al minuto 21, cuando Ismael Saibari aprovechó una gran jugada colectiva y una asistencia precisa de Brahim Díaz para definir con clase ante Alisson. Fue un gol que expuso varias debilidades defensivas brasileñas, mala transición, poca intensidad en el retroceso y descoordinación entre centrales y mediocampistas. Carlo Ancelotti observaba desde la zona técnica con gesto serio, entendiendo que su equipo estaba sufriendo más de lo previsto. Lo más llamativo es que Marruecos no se echó atrás después del gol. Al contrario, siguió compitiendo de tú a tú, mostrando una madurez táctica extraordinaria. Este Marruecos ya no es aquel equipo que simplemente buscaba defender y contragolpear. Ahora sabe cuándo presionar alto, cuándo pausar y cuándo acelerar. Y en gran parte eso explica por qué ha sido una de las selecciones de mayor crecimiento en el fútbol mundial durante la última década. No olvidemos que Marruecos fue semifinalista en Qatar 2022, además de consolidar un proyecto serio en categorías inferiores, incluyendo el título mundial Sub-20 y la medalla de bronce en París 2024. Es un equipo que mezcla talento, disciplina y mentalidad competitiva. Por eso, aunque muchos dirán que Brasil decepcionó, también hay que reconocer que enfrente tuvo a un rival de altísimo nivel. Ahora bien, hablando de Brasil, hay una realidad imposible de ignorar. Esta selección está muy lejos de aquellas versiones dominantes que imponían miedo apenas salían al campo. Ya no vemos al Brasil de 1970, ni al de 1994, ni siquiera al de 2002. Hoy vemos un equipo que tiene nombres importantes, sí, pero que todavía no transmite esa aura de invencibilidad. Y ahí entra el gran debate.
¿Puede Carlo Ancelotti transformar a este Brasil en un candidato real al título? Porque si algo quedó claro en este debut es que el trabajo apenas comienza. La respuesta brasileña llegó al minuto 32 gracias a Vinicius Junior, el hombre que hoy parece cargar con el peso ofensivo del equipo. En una acción individual brillante, Vini tomó el balón, encaró, aceleró y definió con potencia para poner el 1-1. Golazo, puro talento, puro desequilibrio. Un gol que nació más del genio individual que del funcionamiento colectivo. Y quizá ahí está el problema central de Brasil. Depende demasiado de momentos individuales de sus estrellas. Cuando Vini inventa algo, Brasil respira. Cuando Rafinha encuentra espacio, Brasil genera peligro. Pero colectivamente todavía falta muchísimo. El mediocampo brasileño tampoco logró imponerse. Casemiro fue amonestado y tuvo problemas para contener la movilidad marroquí. Roger Ibáñez también sufrió y terminó condicionado por la amarilla. De hecho, Ancelotti hizo ajustes en el descanso, moviendo piezas para intentar recuperar control, pero ni con eso Brasil logró dominar completamente. Hubo momentos de presión, sí, algunas aproximaciones peligrosas y oportunidades donde apareció el gran protagonista silencioso del partido, Yacine Bounou. El arquero marroquí firmó una actuación sensacional. Atajó disparos complicados, cortó centros, ordenó a su defensa y transmitió una seguridad absoluta. Bono fue el muro que evitó la derrota de Marruecos. Cada vez que Brasil parecía acercarse al segundo gol, ahí estaba él. Y eso también habla del mérito africano. Defensivamente fueron sólidos, intensos y extremadamente concentrados. Incluso en los minutos finales, Marruecos estuvo más cerca de ganar que de perder. Achraf Hakimi fue otro de los nombres del encuentro. Su duelo con Vinicius fue electrizante. Hubo intensidad, roces y hasta polémica arbitral por una entrada fuerte sobre el brasileño que muchos consideraron merecedora de amarilla o incluso roja. Ese tipo de acciones reflejan la tensión competitiva del partido. No fue un amistoso disfrazado de mundial. Fue un choque de alto nivel entre dos selecciones que aspiran seriamente a llegar lejos. Y si hablamos de sensaciones, Marruecos salió fortalecido. Brasil, en cambio, dejó preguntas abiertas. ¿Dónde está el liderazgo colectivo? ¿Quién será el socio ideal de Vinicius? ¿Puede Ancelotti resolver la falta de fluidez ofensiva? Porque una cosa es empatar en el debut y otra muy distinta es mostrar señales de vulnerabilidad tan temprano. La presión sobre Brasil siempre será enorme. No importa si cambia el entrenador, si hay nueva generación o si el contexto evoluciona. A Brasil siempre se le exige ser campeón. 5 estrellas pesan muchísimo. Pero el fútbol moderno ya no permite ganar solo con historia o talento individual. Hoy se necesita estructura, automatismos, intensidad y una identidad táctica muy clara. Marruecos demostró tener eso. Brasil todavía está construyéndolo y quizá eso explica por qué el empate genera tanta discusión. Algunos dirán que fue un tropiezo inesperado, otros insistirán en que fue una prueba durísima ante un rival top. La realidad probablemente está en medio. Brasil no fue desastroso, pero tampoco convenció, y eso es suficiente para encender debates en todo el planeta fútbol. Hay otro punto importante, el factor mental. Durante décadas, cuando Brasil empataba o incluso iba abajo, existía la sensación de que tarde o temprano encontraría la manera de ganar. Hoy esa sensación no es tan fuerte. El rival ya no se intimida automáticamente. Marruecos nunca pareció temerle al escudo brasileño, y eso dice mucho sobre cómo ha cambiado el panorama internacional. El fútbol se ha nivelado. Ya no hay selecciones pequeñas en términos competitivos. Hay proyectos serios, planificación y talento distribuido por todo el mundo. Por eso este mundial promete ser uno de los más impredecibles de la historia. En cuanto a Carlo Ancelotti, su experiencia es indiscutible. Ha ganado prácticamente todo a nivel de clubes. Sabe manejar vestuarios llenos de estrellas y entiende como pocos la gestión emocional en torneos grandes. Pero dirigir selecciones es diferente. Tienes menos tiempo de trabajo, menos sesiones de entrenamiento y menos margen de error. Cada partido pesa muchísimo. Este empate no condena a Brasil, por supuesto. Siguen siendo favoritos para avanzar y continúan siendo una selección de enorme potencial. Pero sí sirve como advertencia. Si Brasil quiere levantar la 6ª Copa del Mundo, necesita mejorar bastante. Necesita que el colectivo potencie al talento individual y no al revés.
porque depender únicamente de Vinicius, Rafinha o alguna genialidad aislada no será suficiente contra potencias aún más estructuradas. Marruecos, por su parte, manda un mensaje clarísimo al torneo. Están aquí para competir con cualquiera. Ya no son la sorpresa simpática de 2022, son una realidad. Un equipo maduro, ordenado y con personalidad. Y eso debería hacer reflexionar a quienes aún subestiman al fútbol africano. Al final, el 1-1 deja un sabor distinto para ambos. Marruecos sale reforzado, orgulloso y con la sensación de que pudo ganar. Brasil sale con un punto, sí, pero también con interrogantes. Y en Fútbol de Gigantes MX les preguntamos a ustedes, ¿Brasil realmente decepcionó o estamos minimizando el enorme crecimiento de Marruecos? ¿Carlo Ancelotti logrará convertir a esta selección en favorita real al título o la canariña ya no asusta como antes? Los leemos en los comentarios porque este mundial apenas comienza y ya nos está regalando debates gigantes.